Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Qué bueno que se pueden conectar. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y les voy a pedir que, por favor, vayan tomando sus Biblias en el libro más bien la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, que es donde estamos estudiando. Nuestro estudio estará basado el día de hoy, Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Vamos a darle lectura y dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que seas tú instruyéndonos en esta hora, que sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros. Quita todo estorbo, Señor, toda distracción que pueda estar en este momento, Señor, para que podamos concentrarnos y que esta palabra, Señor, pueda ser entendida y atesorada por cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, que me des la oportunidad nuevamente de ser un instrumento en tus manos, Señor. Que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, para que mi mente se aclare, mis pensamientos, mis ideas, y que pueda ser yo un instrumento en tus manos. Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo, un amigo me contó una historia. Dice que entre su familia y otra familia había una rivalidad. Había un problema, surgió un problema entre estas personas y se peleaban constantemente entre las familias, hasta que uno de ellos mató al padre de esta familia y luego los hijos se vengaron y mataron al otro señor, y así fue una escala de venganzas que trascendió varias generaciones. Y después hasta los nietos ya estaban en el mismo conflicto de estas dos familias. Algunos tuvieron que huir a Estados Unidos porque los querían matar los de la otra familia, y así estaban. Y entonces, esto es algo que hemos visto nosotros a lo largo del tiempo. Los conflictos que surgen entre familias, los conflictos que surgen entre países, los conflictos que surgen entre las mismas religiones, los conflictos culturales que forman barreras, el racismo que ha formado o ha dividido, y tantas cosas que hemos visto que dividen y que afectan esta relación entre las personas. Y este es uno de los problemas que estamos observando en esta porción. En esta porción, nosotros sabemos que en aquel tiempo existía un conflicto
En aquel tiempo existía un conflicto entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Y entonces existía un conflicto y este conflicto los llevaba a tener esas diferencias, a no aceptarse. Inclusive ya siendo creyentes, estando en una congregación, todavía existía esa diferencia, ya que los judíos veían a los gentiles como inferiores a ellos. Ellos los veían como si ellos fueran la escoria del mundo. Y así los trataban. Y entonces ellos se sentían que eran el pueblo escogido. Eran el pueblo escogido, fueron el pueblo escogido. Pero se sentían por encima de todos los demás, de todas las demás personas, ya que ellos habían sido el pueblo elegido por Dios. Y esto fue llevando a que hubiese estos problemas. Y Pablo se va a encargar de corregir este problema y demostrar cuál es el punto de equilibrio entre estos dos pueblos, o bueno, entre judíos y no judíos. Esa es la razón por la que escribe esto Pablo. Dice en el versículo 11, por tanto, por lo que acaba de decir, todo lo que acabamos de ver en el verso del 1 al 10, que la salvación viene de Dios, que se nos dio por medio de la fe, por la gracia de Dios. Y dice, entonces, por tanto, acordaos que en otro tiempo, está hablando del pasado, en otro tiempo lo que eran los gentiles en aquel momento. En otro tiempo, les dice a ustedes, estamos hablando en el tiempo de Pablo, en esta carta se escribió, estamos hablando de que ya hace más de, cerca de 2000 años que se escribió esto y nos ponemos en ese tiempo y les dice Pablo, ustedes no tenían derecho a pertenecer a la familia de Dios. Ustedes no participaban en los pactos, no tenían la esperanza de la vida eterna. Ustedes no tenían vela en el entierro, como decimos nosotros. Y entonces dice, en otro tiempo ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, pero ahora, dice, habéis hecho cercanos en ese momento. Ahora habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, es decir, por el sacrificio de Jesús. Es que ellos o los gentiles también nosotros tenemos entrada a esta familia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos hizo cercanos a Él por medio de su sacrificio. Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha hecho cercanos y quitó todas esas barreras que había de separación. ¿Alguno de ustedes ha tenido conflictos con algún hermano en los cuales se deja de hablar, ya se interrumpe la comunicación, o con algún amigo, ese mejor amigo que tú considerabas, este es mi mero cuais, y de repente algo sucedió que ya no te saluda? O entre padres e hijos, por una situación, una llamada de atención o algo sucede, o entre esposos, se pelean los esposos y duran hasta 15 días, cada uno por su lado y ya no se quieren hablar. ¿Alguno de ustedes ha tenido un conflicto así? Y se han dado cuenta que para poder solucionarlo, si es que lo han solucionado, tuvo que haber uno que, como decimos, diera su brazo a torcer, ¿no? Uno que tuviera la iniciativa de tener un acercamiento y de decir, ¿sabes qué? Mira, me equivoqué, o vamos a reconciliarnos, o algo así, ¿no? Pero tiene uno que tomar la iniciativa. En alguno de ellos, de estas dos personas en el conflicto, tiene que caber la prudencia, la cordura y decir, bueno, a ver, yo me voy a acercar para arreglar este conflicto. Bueno, pues Cristo fue quien se acercó, fue quien tomó la iniciativa, fue quien decidió dar su vida en rescate por nosotros para que pudiéramos nosotros tener esta reconciliación. En este caso que estamos viendo aquí en el libro de Efesios, era ese conflicto que había entre judíos
y no judíos, entre gentiles, ya que ellos consideraban a los gentiles como lo más vil del mundo. Inclusive Pedro lo dice. Acompáñenme ahí en su Biblia a Hechos, capítulo 10. Pedro lo expresa en Hechos, capítulo 10, en el versículo 28. Cuando aquí estamos ubicados en este contexto cuando Cornelio, el centurión romano, llama a Pedro para que venga a su casa, ¿no? Y dice Pedro en el verso 28 de Hechos 10, dice, y les dijo Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro ya aquí ya tenía ese conocimiento, y dice Pedro era un judío, y dice, a mí me ha mostrado Dios que yo no llame a ningún hombre común, ni tampoco lo llame inmundo, que no desprecie a otros hombres por no ser judíos. Él ya había entendido eso, y eso es lo que Dios estaba aquí tratando o Pablo más bien estaba tratando de corregir, que los judíos no vieran a los gentiles como inmundos o como comunes o como cristianos de segunda, cristianos más inferiores que ellos, porque ellos eran los que tenían el pacto, la ciudadanía de Israel, porque ellos venían de Abraham, tenían esa descendencia, ese linaje de Jacob. Entonces ellos tendían a ver a la gente como por abajo del hombro, ¿no? Ah, pues tú eres inferior a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido muchas veces esa actitud de ver a la gente como inferior a nosotros? Yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. Esta actitud no debe de existir en los cristianos, porque somos iguales, ante Dios somos iguales. Y entonces dice el verso 13 de Efesios que estamos estudiando, que resume esta idea de nuestro primer punto, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que el sacrificio de Cristo es el que quita esa barrera para los gentiles, para que se pudieran acercar a Dios. Porque antes solamente los judíos, ellos tenían ese privilegio, digámoslo así, de poder decir nosotros somos los elegidos de Dios. Pero ahora también los gentiles, aquí dice por el sacrificio de Cristo, tienen entrada o tenemos entrada a estas promesas, a esta vida espiritual. Luego dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. O sea, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de judíos y de no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que había algo que estaba separando, había una barrera, ese era el problema, que había una barrera que separaba a judíos y a gentiles. Hoy en día sigue habiendo esa barrera. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Cómo el presidente de esa nación pues no quiere a nadie que sea de otros países y los quiere expulsar de su país. Quiere poner un cerco alrededor de todos, ya mandó el ejército a sus fronteras para que no pase nadie, y está expulsando a todos los que no son americanos de ese país. Inclusive los trata como delincuentes. Dice que todos los que son ilegales los trata como delincuentes, cuando esto no es verdad. La gente mexicana y de otros lugares que va, guatemaltecos, que van a trabajar a Estados Unidos, salvadoreños, chilenos, que van a trabajar a Estados Unidos, son gente trabajadora, son gente que trabaja más de las horas que trabajan los mismos americanos, 15 horas. Hay gente que tiene 2 turnos. Yo conocí a personas que tenían un trabajo, entraban a las 6 de la mañana y salían a las 4, y a las 5 o 6 ya estaban entrando a otro trabajo y salían a las 10. 2 trabajos, así todos los días, no tenían tiempo de nada.
Gente trabajadora que trabajaba en el campo y luego en restaurante, en la construcción, en tantos lugares. Gente trabajadora, dedicada, con la única intención de prosperar. No iban a hacer daño. Claro que también hay gente que va a hacer maldades, ¿no? Pero la mayoría de gente es gente que va a trabajar. Y no se ve así, los ve como si fueran... Y la perspectiva que tiene la gente, mucha gente de allá. O sea, también no quieren a la gente, los ven menos. Eso no debe de ser así. Menosprecian a la gente. Eso no debe de ser así. Menos en la iglesia del Señor. Nosotros no tenemos que ver con desprecio, con menosprecio a los hermanos, porque sean de X condición, o porque sean humildes, o porque tengan dinero, o porque vengan de una familia acomodada, o porque pertenezcan a cierto sector económico. No tenemos que verlo así, sino que tenemos que ver esa igualdad. En la religión tan solo, ahí está la religión católica, están los testigos de Jehová, están los mormones. Hay una barrera en cada una de estas religiones. En todas las religiones hay una barrera que separa, que divide, que no permite que tú puedas ser libre, que no permite que puedas abrazar a tu prójimo con... Si tú, dicen algunos, no, si tú no perteneces aquí a donde yo estoy, no, entonces ni me hables. Y está dividiendo, y Cristo no vino a dividir, sino a unir. Claro que hay que tener siempre en consideración la verdad. No podemos estar unidos por encima de la verdad. Tenemos que siempre estar unidos en base a la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero Cristo es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? Porque primeramente nos hace estar en paz con Cristo, nos hace estar en paz con Dios. Nos hace estar en paz con Dios y eso lo vemos en el verso 16, en el 16, veámoslo ahí. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice, y mediante la cruz, o sea, mediante el sacrificio de Cristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Reconciliar con quién? Con Dios. O sea que Cristo vino a reconciliar tanto a judíos como a gentiles, a reconciliarlos con Dios. Entonces, primeramente, viene a hacer la paz con Dios, de todos los hombres, y también la paz entre los hombres. Veámoslo en el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en el 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí tenemos dos aspectos en los que Cristo es nuestra paz. Nos permite o nos otorga la entrada para que podamos hacer la paz con Dios, pero nosotros no somos los que tuvimos la iniciativa. Ya lo dije, fue Cristo el iniciador de esta paz. Él es a quien se le atribuye o a quien tenemos que atribuir toda la gloria y toda la honra, porque Él es el que tomó la iniciativa. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa de reconciliarnos con el Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Toma la iniciativa, nos reconcilia con Dios para que a su vez estemos reconciliados con los hombres, para que esas barreras sean quitadas, para que nosotros no veamos diferencia entre las personas, como dijo Pedro, que él había comprendido que no hay diferencia, que no llame a ningún hombre común o inmundo, porque no hay diferencia entre los seres humanos, somos iguales, porque de una sangre ha hecho a todos, de una misma sangre hemos sido formados, y somos polvo, del polvo nos tomó, no somos nada, no tenemos mérito alguno, y en esta salvación tampoco tenemos nosotros mérito alguno, así que entonces nosotros podemos ver que Él es nuestra paz. Y este es el mensaje que la Biblia tiene para todos nosotros, que por medio de Cristo tenemos paz con Dios y con los hombres, y también paz
con nosotros mismos, una paz interna. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos de parte de Dios, aunque las cosas estén difíciles, nosotros tenemos que mantener esa paz, porque esa paz es sobrenatural, viene de Dios. Aquí vemos esos tres aspectos de la paz con Dios, la paz con los hombres y la paz con nosotros mismos, en nuestro interior. Así que entonces, nosotros podemos ver, acompáñame ahí en tu Biblia a 2 de Corintios, capítulo 5, donde nosotros podemos ver con claridad esto acerca de la reconciliación que Dios vino a otorgarnos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo es hecho nuevo. Dice, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nos reconcilió y todavía nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros, dice Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios y tenemos el encargo también de nosotros ser reconciliadores. Como si Dios mismo hablase por medio de nosotros y te estuviera diciendo, hermano, amigo, familiar, aquella persona que nos está viendo, como si Dios te estuviera diciendo por medio de mis palabras, reconcíliate con Dios. Ven, acércate, vamos a hacer la paz con Dios. Haz la paz con Dios. Dios no quiere que sigas viviendo enemistado con tus familiares. Dios no quiere que vivas en religiosidad, con barreras. Dios no quiere que vivas en racismo. Dios no quiere que vivas en diferencias ni peleado con tus hermanos. Dios quiere que vivamos en armonía, en paz, en unidad. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Que dejemos los pleitos, que dejemos todo eso que rompe con lo que Dios quiere que seamos. Personas pacíficas, y muchas veces nos ganan esos impulsos y muchas veces andamos en pleitos y andamos haciendo cosas que no convienen, y tenemos que reflexionar, tenemos que recapacitar que esas cosas no nos convienen. ¿Por qué? Somos miembros de la familia de Dios. Ya ahora somos miembros de la familia de Dios. Antes estábamos sin Dios, sin esperanza, andábamos tristes, desolados, sin nadie que nos ayudara, teníamos problemas y no sabíamos a quién acudir, no sabíamos qué hacer. Mas ahora tenemos a Cristo, a su Espíritu que nos aconseja, que nos guía a toda la verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, porque estos son los hijos de Dios, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si somos hijos, tenemos al Espíritu de Dios que nos guía en cada situación. Tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado y somos pertenecientes a esa familia. Dice el verso 18 de Efesios 2, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada los unos y los otros al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que nosotros aquí tenemos esta verdad. Ahora tenemos una familia, somos una familia nosotros como hermanos, como esposos, tenemos hijos, somos una familia.
pero Dios nos ha abierto la posibilidad de tener una familia en Dios, que son nuestros hermanos. Tenemos que ver a nuestros hermanos de una manera sin barreras, sin pleitos, sin menosprecio. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos así? ¿Vivimos de tal manera? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros antes estábamos enemistados con todos, porque la gente no pensaba igual que nosotros. Ahora tenemos una misma mente, dice la Escritura. Tenemos la mente de Cristo, tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo sentir. Y entonces cuando nosotros venimos a Cristo, todas nuestras ideas, todas nuestras formas, nuestras maneras, nuestras ideologías, en pocas palabras, todo eso se quedó afuera y adoptamos. ¿Qué dice Pablo? Pablo en Filipenses 3 dice que él es circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él empieza a decir ahí, y entonces dice que todo eso lo tiene por basura. Dice en cuanto a la ley irreprensible, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea que sus títulos, todo lo que él tenía como antes, como un currículum, dice, todo esto lo tengo por basura, por haber encontrado a Cristo. Y todas aquellas cosas que nosotros también antes teníamos, que Hebreo de Hebreos, dice, ¿va? Todas aquellas cosas que a nosotros nos daban orgullo. Sí, yo soy de tal familia. Sí, yo provengo de todo aquello que nos daba orgullo. No, eso ya tiene que quitarse de nosotros. Ahora somos una sola familia, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Y así tenemos que vernos, alinearnos a este proyecto que es la iglesia. Porque muchas personas pretenden decirte que no, es que tienes que pertenecer a Israel. Y algunos entran con sus hebraísmos y quieren que ahora empieces a hablar en hebreo y quieren que te vistas como judío y que festejes o celebres las fiestas judías y se meten en todo ese lío malinterpretando las escrituras, pero esto no es lo que Dios quiere, porque dice que derribó la pared intermedia que había de separación, que nos dividía a judíos y a no judíos, y dice que de los dos pueblos ha hecho un nuevo hombre, es decir, una nueva institución que es la iglesia. Ahora Cristo ha creado una nueva institución, la iglesia. Ya no tienes por qué pretender ser judío. No estoy menospreciando al judío, el judío pues tiene su mérito, pero somos iguales en Cristo. Así que no vale de nada que tú digas, yo soy judío, soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín, soy de la tribu de Leví. No vale eso, eso no es lo que te salva. Y los judíos argumentaban que como ellos eran la circuncisión, ellos eran los que estaban circuncidados. La circuncisión aquí de la que está hablando es una circuncisión literal, hecha a mano en la carne. En el miembro del hombre se cortaba el prepucio, se hacía una operación, eso era la circuncisión. Y se tenía que hacer al 8º día de nacido. Así lo había mandado Dios. Ellos creían, el judío creía que por tener esa circuncisión, ellos ya tenían la entrada al cielo. Pero Pablo dice, no, eso no vale. Ya ha cambiado porque ese era el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto. Cuando Cristo viene al mundo, por medio de su sacrificio, es un nuevo pacto. Sacrificio y ofrenda no le agradaron a Dios por el pecado, mas dice, me preparaste cuerpo, he aquí vengo luego para hacer tu voluntad. Hebreos 10, del 5 en adelante. Y ahí está el nuevo pacto que se hace, un solo sacrificio, uno y para siempre. Y en él nosotros tenemos una entrada, dice un nuevo camino, porque Cristo es el que nos abre ese nuevo camino. Cuando se rasga el velo, nos abre esa entrada. Dice, por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos acercarnos al trono de la gracia.
Antes los únicos que podían acercarse era el sumo sacerdote una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos acercarnos todos los días, podemos acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro, para encontrar misericordia. Y así es como nosotros en Cristo tenemos esa amplia entrada. Y algunos pretenden todavía que no, que tú tienes que ir a hacerte judío, porque ahora unos dicen que somos el Israel espiritual, pero eso es mentira, eso es mentira. Cristo dice que derribando la pared que había de separación de ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno nuevo, o sea, hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia, el organismo que conocemos como iglesia, que no es el templo, sino cada miembro, cada persona. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, usted es la iglesia, hermano. Cada uno de nosotros somos un miembro de la iglesia. Somos, dice aquí Pablo, la familia de Dios. Así lo dice Pablo. En el 19, en el verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. La familia de Dios que está constituida, que conocemos como la iglesia. No tienes por qué hacerte judío, no tienes por qué obligar a judaizar a los demás, sino ahora en la iglesia tenemos que tener un mismo sentir y caminar en esa dirección, así como lo enseña la Escritura. Así que Pablo nos aclara, para terminar, que nadie es más por ser judío, ni nadie es menos por ser gentil, ya que en Cristo todos los creyentes somos iguales, somos iguales. El mensaje del Evangelio no se trata de hacerte judío o de menospreciar a los judíos. Se trata de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, ya que en Él se encuentra la unidad de la iglesia. En Cristo es donde se encuentra esa unidad. Y solamente cuando nosotros entendemos esta palabra, es que nos quitamos de esa mentalidad de estar haciendo separaciones, porque nos encanta a los hombres hacer esas divisiones y esas separaciones. Somos especialistas en crear muros. Hemos visto a lo largo de la historia cómo entre las naciones se hacen muros. Aquí mismo en Tijuana, hace años yo pasé por ahí hacia Estados Unidos y vi un muro de 3 y tantos, 4 metros casi de altura. Un muro que no sirve de nada porque no detiene a nadie. Como quiera la gente se pasa por abajo, hacen túneles, se brincan, tiran el muro. Hemos visto también otros muros, ¿no? Estaba el muro de Berlín. Ya fue derribado ese muro, ¿no? Pero estaba ese muro ahí. Así que, ¿qué muros hay en tu vida el día de hoy? ¿Qué prejuicios hay en tu persona que no te permiten tener esa libertad en Cristo? Puede haber muros en nuestra vida, ¿no? Podemos estar formando murallas, divisiones, separaciones. No, yo no me junto con los de acá. No, yo no me junto con los de allá. No, ¿sabes qué? Yo no me junto con mi familiar porque es de otra religión. No debe de haber en nosotros esas divisiones, sino somos embajadores de Cristo, ¿no? Si tú te separas de tu familia, ¿qué pasa? ¿Quién les va a hablar a ellos? Somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Y muchas veces nos apartamos de la familia, no queremos acercarnos. Entonces tenemos que pensar en eso, meditar y no poner nosotros esas separaciones. Antes, cuando no teníamos a Cristo, no teníamos esperanza. No teníamos esta esperanza de la vida eterna, no teníamos comunión con hermanos, con nadie, no teníamos nada. Pero ahora en Cristo tenemos estas promesas, tenemos estas bendiciones, nos ha hecho de su familia y tenemos una familia, aunque aquí somos pocos, pero tenemos más hermanos en otros lugares.
en Iztapalapa, en Milpalta, en Mérida, en Estados Unidos, en Texas, en Uruguay, en España, en Fuerteventura, en Chile, en cada lugar, en Argentina, en Colombia, en cada lugar. No nada más estamos hablando de las iglesias Berea, aunque ellos son o somos parte de esta congregación, pero no nada más ellos son nuestros hermanos. En cada congregación donde se predica la sana doctrina, donde se predica el evangelio, donde hay creyentes genuinos, ellos son también nuestros hermanos y nosotros somos sus hermanos. Así que la iglesia del Señor está por todos lados. Somos una familia. Si tú te encuentras con un cristiano, y suponiendo que tú viajas en un avión y te encuentras con un cristiano y empiezas a platicar con él y él te dice, no, pues tú le preguntas, ¿tú eres salvo? Y él te dice, no, pues sí. Tú le dices, ¿por qué eres salvo? No, pues porque he creído en Cristo, por el sacrificio de Cristo. Yo soy salvo. ¿Y cómo tuviste la salvación? ¿Por las obras? O sea, por guardar la ley o por tus buenas obras. No, por la fe. Entonces tú le dices, somos hermanos, porque yo también así obtuve la salvación. Por creer en Cristo, por la gracia de Dios, lo acabamos de ver la semana antepasada, ¿no? En el verso 8 del capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es el regalo que nos hace ser hermanos. Pero cuando ejercemos fe en Jesucristo, cuando abrazamos esa fe, y entonces somos hermanos. Entonces tú le dices a esa persona que te encuentras, sí, somos hermanos, tú y yo somos hermanos. No importa, porque también hay otra cosa, que hay denominaciones, ¿no? Hemos creado denominaciones. Y que están los presbiterianos y que los luteranos, y decimos que los calvinistas y los arminianos. Y entonces cada persona, y los católicos, y están los adventistas, y están los testigos de Jehová, y están los mormones. Como les digo, no todos estos grupos, no todos somos hermanos, porque hay que ver que sea bíblica la forma en que abrazan la fe. Si está conforme a las Escrituras, son nuestros hermanos. Si no está conforme a las Escrituras, si niegan las Escrituras, pues entonces no son de nuestros hermanos. Tenemos que ver eso. O sea, aunque podemos decir que todos son nuestros hermanos, pero no todos lo son. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque dentro de esa congregación donde está hablando Juan, estaban los gnósticos, que nada más se metieron a observar ahí, a ver qué estaban enseñando, y después se fueron. Cuando Juan les ataca, o no les ataca, más bien les contrarresta sus herejías que ellos estaban enseñando, y entonces se fueron. Dice Juan, salieron de nosotros, para que se manifestara que no eran de nosotros. Es decir, que esos gnósticos que estaban en esas congregaciones no eran creyentes. Y así en las congregaciones puede haber gente que no es creyente. Puede haber gente que nada más viene por curiosidad, que no ha hecho su decisión por Cristo. Por cierto, ¿tú ya hiciste tu decisión por Cristo? Si no la has hecho, ahí está la oportunidad para que pertenezcas también a la familia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque tú nos instruyes por medio de tu palabra escrita, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, para que cada uno de nosotros pongamos en práctica esta palabra, para que quitemos todo muro de separación, todas aquellas cosas que muchas veces nos dividen, para que podamos estar en esa unidad que tú quieres en tu cuerpo, en tu iglesia. Sabemos, mi Dios, que no hay diferencia entre los hombres, que en Cristo todos somos iguales, tenemos esta misma esperanza, este mismo sentir. Ayúdanos a vivirlo, Señor, y a practicarlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Nos vemos los que están en YouTube, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana.